Señores, bienvenidos al canal. Comenzamos con el resumen de noticias. Ucrania y la OTAN necesitan un acuerdo con Rusia ahora. Así titula el Asia Times una reciente columna en la que aconsejan a Kiev y sus patrocinadores occidentales pactar el cese de hostilidades con Moscú, argumentando que, de continuar el conflicto, las cosas podrían ser mucho peores para Ucrania. Si Ucrania sigue con el conflicto, el resultado será mucho peor, suponiendo que continúen las tendencias actuales en el campo de batalla, indica el diario. Extender las hostilidades podría provocar un conflicto civil en el país europeo, un cambio de líderes militares o el derrocamiento del gobierno del presidente Volodymyr Zelensky. Si bien algunos creen que el enfrentamiento durará algunos años más, es poco probable que el ejército ucraniano pueda aguantar tanto tiempo, observan. En ese sentido, el Asia Times opina que los formuladores de políticas de Washington harían bien en tratar de resolver el conflicto de Ucrania en lugar de prolongarlo. Si bien algunos piensan que el mandatario norteamericano, Joe Biden, que ha prometido seguir financiando a Kiev todo el tiempo que sea necesario, necesita mantener vivo el conflicto para su campaña de reelección, los cambios en la opinión pública de su país, cada vez más reacia a seguir enviando ayuda económica a Ucrania, sugieren que la estrategia está equivocada. El medio asiático afirma que es poco probable que Ucrania obtenga nuevos fondos lo suficientemente grandes desde Estados Unidos, su principal patrocinador, para lograr revertir su fracaso en el campo de batalla. Esta es una razón más para que Kiev contemple olvidarse de continuar su escalada bélica, señalan. Ucrania pronto se enfrentará a una elección. Seguir luchando, intentar prolongar el conflicto o llegar a un acuerdo mientras pueda. Una concertación beneficiará a Ucrania, Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, explica el diario, para agregar que si el conflicto se llegara a prolongar mucho más, cualquier potencial pacto que se alcance en el futuro con Moscú sería en condiciones mucho más negativas para Kiev. Si Ucrania iniciara negociaciones ahora, conservaría las ciudades más importantes y un ejército viable, pero Zelensky está atrapado en una trampa que él mismo creó, señala el Asia Times. Si el conflicto se extendiera, abunda la nota, eso supondría la destrucción de una mayor parte de la columna vertebral industrial de Ucrania, y las posibilidades de que sus ciudadanos regresen son menos probables. Muchos de los más calificados ucranianos encontrarán trabajo en otros lugares y se integrarán en las poblaciones locales. Además, Kiev no podría sostener el control de ciudades clave, mantener unidas sus fuerzas armadas o restaurar su economía, dada la superioridad del ejército ruso y la creciente falta de apoyo occidental. Ucrania tampoco puede depender de la ayuda occidental por mucho más tiempo. Tampoco puede estar seguro de que los supuestos miles de millones para la reconstrucción vayan a llegar realmente. Con los países occidentales en recesión y sus presupuestos ajustados, si la escalada continuará, el costo de la reconstrucción seguramente aumentará a niveles muy altos y llevará décadas, si llegara a realizarse, advierten. Y añaden. Hoy, Ucrania depende totalmente de la asistencia externa para seguir luchando, pagar a sus trabajadores gubernamentales y compensar los costos sociales. Incluso con esta ayuda, ha quedado claro que el ejército de Ucrania enfrenta enormes problemas que no puede resolver. El artículo también afirma que una negociación con Moscú sería conveniente para la OTAN,
ya que este conflicto está dañando la credibilidad de la alianza militar a nivel mundial, especialmente porque algunas de las mejores tecnologías occidentales, que se decían eran lo suficientemente poderosas para alterar el curso de una pelea, no han tenido suficiente fuerza para cambiar los resultados en el campo de batalla. El razonamiento detrás de esta sugerencia, explica el Asiatimes, es que los resultados actuales para Ucrania en el terreno se están volviendo muy negativos. Está claro que Zelensky y Biden deberían querer llegar a un acuerdo. Zelensky está en una trampa que él mismo creó. Queda por ver si podrá salir, concluyen. El número de muertos en Israel como consecuencia de la escalada del conflicto palestino-israelí ha alcanzado los 900, informa el medio Haaretz. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad palestino, el número de muertos por los ataques israelíes contra la Franja de Gaza ascendió a 687. A Biden le importa más la frontera de Ucrania que la de Estados Unidos. Así lo dice el Washington Post en una columna analizando el fracaso del gobierno demócrata para contener la inmigración ilegal, y explica por qué esto está vinculado a la pérdida de apoyo entre los estadounidenses a seguir enviando fondos a Kiev. En el artículo, titulado El desastre fronterizo de Biden está perjudicando a Ucrania, el medio estadounidense argumenta que el mandatario norteamericano, permitiendo que durante su gobierno se haya generado la peor crisis fronteriza de la historia de Estados Unidos, ha perjudicado a Ucrania, país que dice defender, ya que sus críticos afirman con razón que le ha dedicado más dinero y esfuerzo a ese conflicto ajeno que a resolver los flujos migratorios que amenazan el orden y la seguridad de su país. La situación es tan grave que incluso los demócratas están criticando a Biden, incluida la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, quien declaró: "Queremos que tengan un límite sobre quién puede cruzar la frontera. Está demasiado abierto en este momento. Personas que vienen de todo el mundo están encontrando su camino, diciendo simplemente que necesitan asilo", precisa la nota. Este fracaso en la política migratoria de Joe Biden ha provocado que la Casa Blanca deba ahora retroceder y enfriar su apoyo económico y político a Kiev, al haberse vuelto el tema un lastre electoral para esta administración, que se encuentra enfocada en obtener la reelección en los comicios presidenciales del 2024, estima el Washington Post. Vale recordar que el Partido Republicano, incluyendo al propio expresidente y actual favorito para la nominación del 2024, Donald Trump, ha criticado duramente a Biden por elegir la continuidad del envío de fondos a Kiev en lugar de empujar a su par ucraniano, Volodymyr Zelensky, a negociar con Rusia o destinar ese dinero para resolver problemáticas internas, como la crisis del fentanilo o la explosión de migración ilegal en la frontera con México. A medida que la frontera se sale de control, el apoyo del Partido Republicano a Ucrania está disminuyendo. La semana pasada, 117 republicanos de la Cámara de Representantes votaron en contra de un proyecto de ley de ayuda suplementaria a Ucrania, más de la mitad de la conferencia republicana, indicó la publicación periodística. Esto incluye a 51 que cambiaron sus votos respecto a julio, cuando 2/3 de los republicanos de la Cámara votaron en contra de la enmienda del representante Matt Gaetz, que prohíbe la asistencia de seguridad a Ucrania. Y la semana pasada los republicanos del Senado se negaron a incluir la financiación de Ucrania en la resolución continua para mantener abierto el gobierno, apunta el análisis del Washington Post.
El repentino endurecimiento de la política migratoria desde la administración Biden, que incluye la ampliación de 32 kilómetros de cerco al sur de Texas, en la frontera con México, y la reanudación de la expulsión de migrantes venezolanos, es parte de una nueva estrategia electorera. Biden busca persuadir a los votantes, en un contexto en el que su popularidad está en mínimos históricos y en que el apoyo entre la ciudadanía a seguir enviando fondos de Estados Unidos a Kiev se encuentra en los números más bajos desde el comienzo del conflicto, de que su administración también se preocupa por cuestiones internas y no solo por el proyecto de expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y su complejo militar e industrial. En última instancia, el problema de seguridad fronteriza no está en el Capitolio, está en la Casa Blanca. Incluso si el Congreso aprueba más dinero para la frontera, no habrá diferencia si Biden no hace cumplir la ley. Tiene los recursos y las autoridades que necesita en este momento. Simplemente se niega a utilizarlos. Y mientras así lo haga, la frontera seguirá estando fuera de control y Ucrania pagará el precio, concluye el Washington Post. ¿Cómo las fuerzas espaciales rusas bloquean satélites Starlink sin violar la ley internacional? En octubre, las fuerzas espaciales de Rusia celebran su fiesta profesional dedicada al personal de la rama de las fuerzas aeroespaciales rusas, responsables de las operaciones en el espacio. ¿Cómo contribuyen las fuerzas espaciales a garantizar la estabilidad estratégica mundial? ¿Qué papel han desempeñado en Ucrania? Las fuerzas espaciales son una de las ramas más prestigiosas de las Fuerzas Armadas rusas, y su misión incluye más de media docena de funciones críticas, entre ellas: monitoreo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para detectar posibles amenazas y peligros espaciales no ocasionados por el hombre para Rusia y toda la Tierra. Estar atento a los lanzamientos de misiles estratégicos enemigos y operar una serie de sistemas de monitoreo espaciales y terrestres para advertir a los líderes de la nación sobre alguna posible agresión. Lanzar, operar y mantener alrededor de 120 naves espaciales militares y de doble uso, incluidos satélites de comunicaciones, radio y reconocimiento óptico, así como garantizar el buen funcionamiento de los puertos espaciales de Rusia. Proporcionar información importante a otras ramas de las Fuerzas Armadas, así como en los ministerios civiles pertinentes, utilizando recursos de vigilancia por satélites. Tomar contramedidas utilizando la fuerza contra sistemas espaciales enemigos en tiempos de guerra, si es posible. Tomar contramedidas sin recurrir a la fuerza y de acuerdo con los principios del derecho internacional contra los sistemas espaciales de los adversarios en ausencia de un estado de guerra formal. Más sobre esto a continuación. Vigilar los objetos espaciales artificiales e informar sobre los peligros potenciales de colisiones con otros objetos para permitir que los satélites, las naves espaciales y las estaciones espaciales realicen las correcciones de curso necesarias y eviten daños o destrucción. Estudiar naves espaciales extranjeras utilizando equipos espaciales especializados para determinar si tienen un propósito militar. Establecidas como una división separada de las Fuerzas Armadas en 2001, incluidas en las Fuerzas de Defensa Aeroespacial en 2011 y recreadas como una rama de las Fuerzas Aeroespaciales en 2015, las Fuerzas Espaciales deben sus raíces históricas a la Dirección Central de la Era Soviética. Instalaciones espaciales dependientes de las Fuerzas de Misiles Estratégicos, creadas en 1964 en los albores de la era espacial. La fiesta profesional de las Fuerzas Espaciales es el 4 de octubre, y coincide con el lanzamiento del primer satélite artificial de la historia, el Sputnik 1, el 4 de octubre de 1957.
¿Cuál es la diferencia entre las fuerzas espaciales de Rusia y la Fuerza Espacial de Estados Unidos? A diferencia de la Fuerza Espacial Norteamericana, cuya misión se centra en planes para asegurar los intereses en, desde y hacia el espacio de Estados Unidos, incluidos los intentos de obtener la supremacía estratégica, las ambiciones militares rusas en el espacio exterior están restringidas por el compromiso de Moscú con el Tratado de Prevención de una Carrera Armamentística en el Espacio Ultraterrestre, PAROS, por sus siglas en inglés. Un pacto prospectivo que fue presentado por primera vez por Rusia y China en 2008, diseñado para adelantarse y evitar futuros enfrentamientos espaciales entre las superpotencias y la acumulación de capacidades militares en este posible teatro de operaciones. En los últimos años, Moscú y Pekín se han referido repetidamente a PAROS como un posible punto de partida para las negociaciones con Washington, pero hasta ahora han sido rechazados por las sucesivas administraciones estadounidenses, acusando a los países de inventar una estrategia diplomática destinada a darles de alguna manera una ventaja militar sobre Estados Unidos. Fuerzas espaciales del futuro. En general, podemos caracterizar a las fuerzas espaciales como las fuerzas involucradas en la solución de problemas para convertir a nuestro país no solo en una potencia espacial, sino en una potencia capaz de competir con Estados Unidos y otras naciones que apuestan por el espacio, en igualdad de condiciones, compartió con Sputnik el historiador militar ruso, Yuri Knutov, director del Museo de las Fuerzas de Defensa Aérea. Caracterizando a las fuerzas espaciales rusas como el futuro, Knutov señaló que su misión en las próximas décadas incluirá responder a nuevos desafíos tecnológicos, incluyendo aviones espaciales autónomos con capacidad nuclear como el Boeing 10-37, así como cazas de sexta generación que operen en condiciones de espacio y que son capaces de entrar y salir de la atmósfera terrestre. Misión moderna. Hoy, afirmó el experto, las fuerzas espaciales tienen la tarea de monitorear el espacio y detectar objetos tan pequeños como una pelota de tenis. Nuestro exclusivo sistema de seguimiento nos permite rastrear estos objetos y, si es necesario, cambiar las órbitas de las naves espaciales de manera oportuna para que no se produzcan colisiones con otras naves, añadió Knutov. El experto recordó que existe un directorio especial en el que se registran todos los objetos espaciales. Además, de acuerdo con el derecho internacional aprobado por una resolución de las Naciones Unidas, los países que colocan satélites en el espacio deben informar a la ONU sobre los propósitos de su lanzamiento y las tareas que la nave espacial deberá resolver. Este directorio incluye miles, si no decenas de miles, de objetos, desde satélites espaciales operativos y muertos hasta basura espacial, lo que nos permite realizar cambios oportunos en la órbita de naves espaciales como la Estación Espacial Internacional y otros vehículos, así como vigilar las naves espaciales de nuestros adversarios, en primer lugar de Estados Unidos, señaló Knutov. Además, las capacidades de Rusia incluyen una serie de satélites inspectores, naves espaciales maniobrables especiales diseñadas para volar hasta satélites extranjeros e inspeccionarlos, para determinar su verdadera misión y así reducir, si no eliminar por completo, la práctica de mentir a la ONU sobre la clasificación y misión de los satélites. El particular papel de las fuerzas espaciales en el conflicto indirecto de la OTAN en Ucrania.
La escalada de la crisis ucraniana hasta convertirse en una auténtica guerra por poderes de la OTAN contra Rusia el 2022 demostró la importancia, a menudo crítica, de las herramientas a disposición de las fuerzas espaciales, incluidos los satélites dedicados a la recopilación de inteligencia y las constelaciones de naves espaciales que proporcionan orientación a misiles de largo alcance y otros artefactos. En septiembre, el multimillonario de SpaceX y Tesla, Elon Musk, indignó a los funcionarios y medios occidentales después de que se revelara que había ordenado en secreto a sus ingenieros que no permitieran que Ucrania utilizara sus satélites de Internet Starlink para lanzar ataques contra Crimea, por temor a una escalada del conflicto de poder con Rusia a una guerra nuclear total. Sin embargo, como señala Khnutov, las Fuerzas Armadas rusas también están adquiriendo capacidades de forma independiente para bloquear o desactivar de algún modo los satélites de Musk sobre Ucrania, sin depender de la buena voluntad del multimillonario y sin violar el derecho internacional, que trata la destrucción de las naves espaciales de otro país, incluidos los satélites, como un casus belli. En la zona de combate, los satélites Starlink han permitido comunicaciones estables entre el comando ucraniano y las unidades de primera línea. En este sentido, nos vimos obligados a crear sistemas especiales que nos permitan actuar sobre los canales de comunicación que utiliza Starlink para apoyar a las fuerzas ucranianas. Las medidas rusas han tenido éxito y esto lo reconoció directamente Elon Musk, recordó Khnutov. El experto afirma que los ingenieros rusos han creado una serie de sistemas, sobre todo en el ámbito de la guerra electrónica, que son capaces de contrarrestar este tipo de reconocimiento. Se refiere, por ejemplo, al sistema Borshchevik, un radar terrestre diseñado para detectar el funcionamiento y la ubicación de las terminales Starlink, cuyas coordenadas se transmiten a la artillería y la aviación rusas. Si hablamos directamente de los propios satélites, se trata de actuar sobre sus canales de transmisión de información, interferirlos con nuestras señales. Los satélites Starlink están diseñados de tal manera que siguen transmitiendo información hasta que la transmisión se completa, lo que significa que seguirán transmitiendo hasta que se agoten las baterías y los satélites se conviertan en chatarra, señaló el observador militar. En otras palabras, resume, se trata de una forma de actuar indirectamente sobre la nave espacial, que no viola ningún acuerdo internacional, pero que impide su uso para permitir las comunicaciones entre los cuarteles generales y las unidades militares ucranianas. Capacidades de las fuerzas espaciales en tiempos de guerra. Si el peligro de escalada deja de ser un problema, Rusia dispone de una serie de sistemas adicionales, como la plataforma láser Peresvet, que puede actuar directamente sobre satélites ópticos de reconocimiento y cegarlos en caso de declaración oficial de guerra, indicó Khnutov. Así, los satélites dejarían de cumplir sus misiones. Ahora existe la posibilidad de interferir las señales, alterar las coordenadas GPS, etc. Es decir, existe toda una gama de equipos de guerra electrónica y armas basadas en nuevos principios físicos, principalmente armas láser, que pueden influir directamente en la situación en el espacio y en las acciones de los equipos de reconocimiento enemigos, subrayó el observador. En cuanto a las armas espaciales destinadas a destruir físicamente naves enemigas, Khnutov destacó las capacidades del interceptor supersónico MiG-31, que puede lanzar pequeñas cargas al espacio, incluidos misiles antisatélites, y el programa soviético destructor de satélites, diseñado para embestir físicamente y destruir naves enemigas. El trabajo en este programa fue interrumpido a finales de la Guerra Fría.
En última instancia, con los avances en la tecnología y los medios de destrucción, el experto espera que las funciones y tareas de las fuerzas espaciales de Rusia sigan expandiéndose en número y complejidad, incluso para contrarrestar algún día las capacidades de los cazas no tripulados de nueva generación. Khnutov subrayó que si los adversarios de Rusia empiezan a desplegar nuevas armas estratégicas basadas en el espacio, como el Boeing 10-37, será absolutamente vital vigilar y apuntar a ese tipo de dispositivos en vuelo para prevenir ataques desde el espacio en el territorio de nuestro país. Todos hemos visto las películas de la Guerra de las Galaxias. Con estos diversos cazas capaces de llevar a cabo misiones de combate en el espacio, nos estamos acercando lentamente desde el punto de vista científico a un punto en el que tales armas aparecerán en un futuro próximo no solo en Rusia y Estados Unidos, sino posiblemente en otras naciones, incluidas China e India. Por lo tanto, la importancia de las fuerzas espaciales está aumentando significativamente, concluyó el observador.